Estamos en comunicación con Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda y actual referente de política obrera. Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Sebastián Farías te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, muy bien, sí, muy bien. Andás por la calle, estás en pleno ajetreo. Sí, sí. Bueno. Jorge, nada, en primer término, muchísimas gracias por atendernos y son varias cuestiones que nos gustaría consultarte, pero primeramente arranquemos por lo más inmediato. Nos gustaría una lectura tuya sobre esta situación, el momento en el que estamos viviendo. Ya van 2 años de gobierno de Javier Milei y, bueno, situación particular, ¿no? Estamos viviendo como una suerte de veranito económico para muchos, pero al mismo tiempo estamos viendo que desde lo económico y desde lo productivo hay muchas empresas que también están cerrando, ¿no? ¿Qué lectura haces del momento, Jorge? Yo no veo un veranito ni una primavera, Ujú. porque por de pronto hace nada más que un mes, menos de un mes, o Sí, justo un mes, parecía que el gobierno se caía. sí. Tuvo que haber una operación especial de Estados Unidos para ofrecerle un rescate, con vistas a que pudiera ganar las elecciones. Y desde que ha ganado las elecciones, se ha acentuado en forma extraordinaria, dramática, la crisis industrial, al punto que personajes neoliberales notorios están advirtiendo acerca de un colapso social y el gobierno insiste en una política deflacionaria, en una política enteramente orientada al pago de los vencimientos de la deuda, sin importarle en absoluto las consecuencias que produce o inclusive favoreciéndolo, porque la opinión profunda del gobierno es que la industria en la Argentina tiene que ser barriga, Ajá. porque es ineficaz, es improductiva, es inútil y tiene que ser sustituida por una economía extractivista, minera, eh, combustible, vaca muerta, y por una economía financiera. Entonces, esto ahonda la crisis, ahonda mucho la crisis en Argentina. De todos modos, el colapso financiero puede ocurrir absolutamente en cualquier momento porque el año pasado Sí. y este año yo he sumado unos 6 corridas familiares. No veo por qué haciendo la misma política no se va a producir una séptima. En cualquier Ujú. momento porque no hay acumulación de reservas y porque, bueno, es una política muy vulnerable desde el punto de vista financiero. Ujú. Ahora, Jorge, a ver, vos también lo mencionabas al pasar, ¿no? A ver, intromisión de Estados Unidos, el protagonismo de Donald Trump. ¿Vos hacés la misma lectura que hacen otros espacios políticos, que parte del triunfo en la provincia de Buenos Aires de la libertad avanza, ahí nomás, ¿no? Por esto tuvo mucho que ver la intromisión de Donald Trump? La intromisión de Donald Trump en la victoria de Fuerza Patria en la provincia. Sí, sí. Vos fíjate que del peronismo, Bueno, particularmente de la cámpora, dicen Es eso, un poco ¿no? el argumento que dicen, ¿no? pero la cámpora es una corriente bastante grosera. Grosero. Si la emboca y si no, nos olvidamos. Es decir, que Trump propició la victoria de Kicillof con el propósito de armar una corrida cambiaria, presentarse luego para rescatarlo. Y bueno, si a alguien se le ocurrió una cosa de ese tipo, está jugando con fuego. Ujú. Le puede salir bien una vez, quizás en la segunda o en la tercera se queme entero, no solamente la mano. Además, ocurre lo siguiente, este problema de la corrida cambiaria es una característica estructural de este gobierno. Va a tener corridas cambiarias todo el tiempo, con la más mínima modificación de ciertas condiciones internacionales. Eso puede ocurrir. Y Donald Trump le interesa, sí, la Argentina, el punto de vista económico, puede vender de más, eh, extraer litio, pero es un activo geopolítico. Lo quiere para una guerra, lo quiere para que la Malvinas se establezca una base directamente de la OTAN, para la costa Venezuela, para la costa Colombia, y esto que está ocurriendo en el Caribe.
Ese es fundamentalmente el punto de vista de Trump y como motivo de eso viene el ministro de Relaciones Exteriores de Israel a la Argentina para asegurar ese tipo de políticas. Jorge, Rubén Molina, te saludo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Se puede hacer algún paralelismo con el gobierno de Carlos Menem, este de Milei? Ahora Se sí. nos había cortado. Yo le había preguntado, ¿no? Si se puede trazar algún paralelismo con el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Yo no sé si fue causa, o motivo de que se interrumpiera la comunicación cuando lo nombramos al hombre, pero Yo me agarré. bueno, me juego y le repito la pregunta, ¿no? No, la pregunta es muy interesante, es muy interesante. Sí. Es muy interesante por lo siguiente. De alguna manera, Menem, como antes la dictadura, comenzó una política como la que está llevando adelante Milei. Pero la comparación es muy importante en dos aspectos. En primer lugar, el geopolítico. Ujú. Menem nos llevó a la guerra del Golfo, nos llevó a la guerra entre Ecuador y Perú, y por lo tanto después al sabotaje intencional de fabricaciones militares en Río Tercero Claro. y Ujú. a toda una serie de catástrofes internacionales. Pero la otra característica que importa acá, la más importante, es que Menem fue apoyado por el 100% del peronismo, Ujú. quizá con la exclusión de la corriente de Chacho Álvarez, Claro, que claro. luego de todos modos fue el artífice del retorno de Cavallo con el gobierno de la Rúa, con lo cual esta excusa de que no apoyó a Menem quedó anulada por él mismo. ¿Se entiende? Él Ujú. se corrigió para mal, se corrigió para mal. Bueno, ¿por qué es importante? Porque en este momento todo el liberalismo tradicional como el liberalismo fascista apoyan la misma política. Globalmente se trata de la misma política. Entonces habla muy claramente de a quiénes responden los partidos políticos en Argentina. Responden claramente a los intereses de los grandes capitalistas de acuerdo al momento. De acuerdo al momento. Hay momentos en que hay que endeudarse y entonces viene lo que piden, vienen Menem y Milei y Macri. Hay momentos que hay que pagar lo que se endeudaron, viene Cristina Kirchner, que simboliza políticamente algo más amplio, porque ella fue la menemista número uno, en el sentido de que con su marido iniciaron el proceso de privatizaciones que caracterizó el gobierno de Menem, privatizando el Banco de la Provincia de Santa Cruz para su amigo Eskenazi y luego impulsando la privatización de YPF. Entonces, esto ilumina mucho la política nacional, porque esta es una falsa división, es un juego complementario, hay contradicciones, porque las cosas salen mal y hay que arreglarlas, hay contradicciones, pero hay una política que es complementaria. Por ejemplo, hoy Techín protesta severamente contra la amplitud de las importaciones, pero apoya abiertamente el programa de Milei Mm. en materia financiera, en materia laboral, en materia impositiva, en materia educacional. Techín es el que largó la iniciativa de que la escuela debe ser subsidiaria de la familia. Es decir, que el eje de la educación pasa al eje doméstico, pasa al plano doméstico, y la educación pública se transforma en complementaria y a distancia. Entonces esto ilumina mucho la realidad social. Si los trabajadores llegaran a comprender con más claridad esta situación, se orientarían mucho mejor entre la crisis y los problemas que tienen de trabajo, de salario. Por ejemplo, China aprueba una jornada de 12 horas, Ujú, elimina las horas extras, ujú. es decir, el pago especial del horario que va después de las 8 horas. Claro, claro. Es muy instructivo. Esto es muy instructivo, pero claro, eh, la gran, el gran dominio de los medios que tienen las grandes corporaciones oculta toda esta situación a la masa trabajadora. ¿A usted le parece, Jorge, que particularmente Javier Milei está siendo consecuente
con lo que él venía pregoneando primero como columnista en los programas de televisión y después a fuerza de las campañas en la previa del 2023, con él autoproclamándose como anarcocapitalista, y pregonando la destrucción del Estado y buscando dentro de todo esto la finalidad de la eliminación del Banco Central y la dolarización del país. ¿A usted le parece que torció el rumbo Javier Milei o que realmente como anarcocapitalista va por ese camino? Digo, porque hay No, muchas yo quiero, corporaciones, usted mencionaba le recién quiero, corporaciones importantes que quizás no le conviene este juego. no por eso, pero yo quiero decir lo siguiente. A ver, Las corrientes políticas tradicionales y el capitalismo en general ya no tiene ideología. Eso es un cuento. El capitalismo tenía una ideología cuando se enfrentó al feudalismo y liberó las fuerzas productivas. Entonces dijo, la humanidad tiene que ser liberal, internacionalista, etcétera. Y esa ideología correspondió a una fase de la historia de progreso descomunal, ojo, de sufrimiento de los trabajadores, de desarrollo de la esclavitud y del tráfico de esclavos. Fue horror, fue horrible, pero del mundo antiguo a este que tenemos ahora hay un salto absolutamente descomunal y el liberalismo como ideología correspondía a este salto. Ahora cada uno hace lo que las circunstancias lo obligan a hacer. Absolutamente, todo es una improvisación. era Fukuyama, era el que decía Escuchen, que murieron las ideologías, ¿no? no, ocurre lo siguiente, la palabra ideología es una palabra confusa, Mm. porque es una palabra confusa, porque la ideología es en realidad no un programa de acción, una forma de abrir un futuro, sino que la ideología es una representación falsa de la realidad. Por eso es ideología, la apología de la idea. La idea no puede ser tan abstracta y despegarse tanto que no corresponde al proceso real. Entonces, las ideologías no corresponden al proceso real. Por eso Marx tiene un texto que se llama La crítica de la ideología. Ujú. Es Jorge, decir, los únicos... Ahora, permítame un sí, sí, segundito. por favor. Milley transfirió todos los activos incobrables del Banco Central, se los transfirió al Tesoro. Ujú. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que el Banco Central no cobraba, se lo pasó al Tesoro y el Tesoro se lo empezó a cobrar a usted, a mí y ahí a todo su grupo en la redacción, es decir, a los contribuyentes. Él ha rescatado el Banco Central a costa del sufrimiento popular. Él lo dijo una vez muy claramente, tenemos un déficit de presupuesto del Tesoro del 4 o 5%, pero tenemos un déficit cuasi fiscal del 15%. Se terminó el déficit cuasi fiscal virtualmente, porque lo transfirió todo al Tesoro Ujú. y ha sido pagado por el pueblo argentino con caída del consumo, pérdida de empleo, sufrimiento familiar, truncamiento de carreras, aspiraciones. Él ha rescatado el Banco Central, así que no tiene nada de anarco y además el anarcocapitalismo es una especie de contradicción, porque el capitalismo es anárquico. Si el capitalismo no fuera anárquico, no tendría las características que tiene. ¿Qué quiere decir que es anárquico? Ningún capitalista cuando produce tiene claridad de que eso que produce va a poder venderlo en el mercado. Si eso lo supiera de antemano, no habría ninguna quiebra. Es más, tendrían que abolir la ley de quiebras, porque sería, es decir, es anárquico, él vende. Ujú. Si no Jorge, puede, si no ujú, puede, perdón, si no sí. puede encontrar un consumidor, aparecen los descuentos de coto, Ujú. ¿no es cierto? Eh, Yo Los dos hubo un por uno. 25%. Sí, ujú. No, le quería dígame. preguntar con respecto, y trayéndolo a este momento de la política nacional, ¿cómo ve a la izquierda, ¿no? Los distintos frentes de izquierda que se presentaron electoralmente. Yo sé que usted forma parte de un sector claramente, pero ¿cómo ve a la izquierda en general, la izquierda argentina? No, la izquierda está más desorientada que los demás partidos políticos. Ajá. ¿Por qué? Porque en una situación tan convulsiva,
sigue apostando a un escalamiento electoral. Ujú. Y un escalamiento electoral no solo es un desvío de la realidad, sino que no asegura ningún futuro, porque acá se trata de enraizarse en los trabajadores. Ujú. Y el trabajo sindical, el trabajo obrero de la izquierda, está en derrumbe. Y usted lo tiene expresado, lo tomó como no como el único ejemplo. La burocracia sindical está haciendo horrores en el movimiento obrero. La UOM no tiene convenio, ya ha renunciado al convenio. Es una verdadera desastre en que se ha sumido el movimiento obrero, pero usted lo tiene en el sindicato del neumático, el primer sindicato industrial conquistado por la izquierda desde los años 40. Y está en una crisis sin salida, porque no ha sabido, no ha querido y no ha podido enfrentar la ofensiva de la patronal del neumático, que no le da aumento salarial con toda la inflación que ha habido, no aumenta la flexibilidad laboral, apoya esa flexibilidad laboral. Entonces la desorientación es absolutamente mayúscula. Y eso se manifiesta en las peleas faccionales que hay en el frente que tienen armada. Pero es mayúscula retroceder electoralmente en medio de una situación muy grave de los trabajadores que hubiera debido llevar a un progreso. Cuando yo encabecé la lista del Frente de Izquierda en dos oportunidades, bueno, pedíamos poder pasar las PASO y superar los 400.000 votos, y en el año 2013, eso fue en el 11, 2 años después, estábamos en 1.200.000 votos, derrotando por 18 puntos al peronismo en la capital de Salta, consagrando un diputado nacional entre tres que elige Salta y un ascenso electoral, no una victoria, pero un ascenso electoral espectacular en provincias como Mendoza, también en Neuquén, en parte también en Santa Cruz. Bueno, ahora eso no, pero hay una desorientación muy grande porque hay un error de caracterización. Estas guerras mundiales que tenemos, estas guerras arancelarias, están mostrando la bancarrota del capitalismo. Esto va a terminar muy mal en perjuicio de la humanidad. Sino que el ejemplo de Gaza es nada más que el comienzo. Lo de Gaza es el comienzo. Si se puede ejercer un genocidio de ese tipo con la televisión presente y todo el mundo viendo, estamos naturalizando los crímenes de guerra, como lo dice la Corte Penal Internacional, e Jorge, incluso el genocidio. Jorge, a ver, en definitiva, al solicitarle a usted una lectura sobre la situación de la izquierda, usted interpreta como que la izquierda está desorientada y no le está prestando atención a lo que realmente debería prestarle atención. A ver, uno lo que interpreta es que esto se termina traduciendo en esta suerte de escenario disperso, donde la izquierda está jugando en distintos lugares, con un frente de izquierda donde parece ser que parte de la crítica que hacen otros sectores de izquierda también, es que el Frente de Izquierda, por lo menos un sector mayoritario que entre comillas es representativo del sector, parece ser que cae también en la misma que cae en el resto de los partidos políticos, los personalismos también, y quizás la no No, no, discusión. pero Sí, no, no, te pregunto esto porque hay gente que critica no, que no, no, siempre, por pero ejemplo, yo te quiero dar un ejemplo. un Nicolás del Caño, Un, candidato en provincia, candidato en nación, que siempre son las mismas Claro, figuras, repite, como lo que repite. no hay una bueno, renovación y no hay ahí de nuevo en la izquierda, ¿no? no, por supuesto, bueno, pero eso es la misma gente que denunciaba a los militantes como casta y ahora se anotan en todos los puestos. Era descomposición, porque lo esencial de la cuestión, Sí. y no es un sector, sino todos los sectores, es el fuerte seguimiento al kirchnerismo. Esto sigue viviendo en la época del 50, del 60, Seguidismo, dice en donde usted. la gran tragedia de la izquierda era creer que tenía que hacerle seguidismo al peronismo, Claro. porque el peronismo era un sentimiento, era como Boca y River. Entonces había que hacer seguidismo
Claro. Y eso fue lo que llevó a que fenómenos tan importantes como el Cordobazo, en lugar de concluir con una gran irrupción de la clase obrera en el poder, fueran utilizados para que volviera Perón y se creara la AAA, y como consecuencia de la AAA, el aparato de tareas de exterminio del ejército y el golpe militar. Ujú. Es decir, Jorge, nosotros acá, en este contexto, digamos, unificar a toda la izquierda, imposible, ¿no? Argentina. no, no se trata de eso. Primero hay que ponerse de acuerdo. Claro. Ocurre lo siguiente, dos cosas. Ujú, Primero hay que decir dónde estamos parados. ujú, ¿No es cierto? Cuando digamos dónde estamos parados, hay un sector que ya dice, yo estoy parado en otro lado. ujú. Por eso existe política obrera. Política obrera tiene su razón de ser en este trabajamiento completo de la izquierda al campo tradicional de la política, al seguidismo. Por eso se han transformado en castas, denunciando castas. Yo me la pasé toda mi vida militando sin ocupar ningún puesto en el Estado y me denunciaban como que era una casta. Ujú. Ahora están buscando a toda costa llegar a un puesto, finalmente lo consiguen Mm. y no tienen ninguna vergüenza en los procedimientos que hacen, porque fueron candidatos testimoniales en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, claro. Es un Jo- punto muy grave porque si usted tiene candidatos testimoniales, quiere decir que usted no tiene militantes que puedan ejercer una actividad Claro. de propaganda, salvo dos. Y los dos que ejercieron esa propaganda, que me disculpen, pero era completamente inútil porque decían nosotros que luchamos, nosotros que estamos con la mujer, estaban vendiendo un producto, no estaban trazando una orientación política, no estaban diciendo acá hay una crisis brutal, esta crisis termina mal, tenemos que prepararnos, organizarnos, de esta manera la CGT está entregada, no, decían que la CGT luche, le pedían que luche, la CGT no va a luchar nada. Hay que empezar a organizar por abajo a los trabajadores Ujú. porque la lucha, hay un montón de luchas en este momento, se van a unificar, pero también se van a acelerar con el desarrollo de una crisis. Claro. Eh, Mire, gente como Broda y otros que dan declaraciones en los diarios, no estoy denunciando nada, estoy señalando sí, sí. lo que leí como cualquier otro argentino, están asustadísimos. Creen que nosotros vamos a un levantamiento popular de la Gran Siete. Ujú, Yo opino como ellos, solo ujú, que yo no estoy asustado. claro, Eso a mí me desenvuelve más el espíritu militante. claro, claro. Jorge, para ir finalizando, no sé, a ver, usted estaba dando también un panorama sobre la izquierda, que parecería ser que no es tan propio de la izquierda, sino que parecería ser propio de otros espacios o de otros sectores políticos por caer en lugares comunes de otros sectores, ¿no? Pero ahora, no sé, Sí, me gustaría ya para ir finalizando, una reflexión suya sobre lo que viene y el planteamiento de la izquierda. Hay una posibilidad, no sé, yo la veo a Manuela Castañeira, Nicolás del Caño, Miriam Breckman, entre otros referentes. Usted también, a ver, estaba Marcelo Ramal también de su sector, que fue candidato en las elecciones de septiembre. ¿Se pueden sentar todos en la misma pero mesa y no fue, decir, no, muchachos, vamos por acá? O por lo menos no, sometámoslo a no, discusión. pero eso ocurre. Como cada uno tiene una revista, tiene un periódico, esos debates se producen. Si usted entrara a nuestro sitio, Sí, 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 sí. vería que nosotros señalamos cosas muy importantes. Por ejemplo, Miriam Bregman presentó un libro, un Sí. compañero nuestro hizo una reseña del libro. Ujú. El libro es una reivindicación del reformismo. Nosotros no vivimos en una época reformista, nosotros vivimos en una época desde el punto de vista del capital contrarrevolucionaria. Los obreros en esta ley laboral van a trabajar 12 horas. Vive en otro mundo. Es una clase media que vive en otro mundo. Todo eso lo saben porque lo escribimos. No hace falta juntarse en una mesa. No, Yo, está por bien. ejemplo, ahora tengo una mesa con Cristian Castillo Sí, y con otro, ¿cómo se llama? Bueno, Horowitz.
Y es porque se presentó un libro y nos han pedido que lo comentemos. Siempre hay debate de este tipo, pero el planteamiento que yo les estoy haciendo es un planteamiento, digamos, objetivo. No es subjetivo, no es que yo ataco a este, a lo otro. No, no, claro, claro. Ustedes me dieron pie con esta candidatura testimonial para que señalara esta descomposición. Porque pasa lo siguiente, tanto en la vida como en la política, lo que no evoluciona se estanca y lo que se estanca se descompone. Y no es que uno hace una denuncia, sino que la culpa es tuya que no evolucionaste, te estancaste y cuando te estancaste descompones. Y entonces participa de todas las elecciones posibles. Ujú. Por ejemplo, si hubieran entrado en la provincia de Buenos Aires, hubieran renunciado a la banca. Para los que estaban atrás, a los que estaban atrás no los movieron en la campaña electoral para poder participar luego en la elección nacional, porque les interesaba más el Congreso Nacional Claro, que la claro. legislatura bonaerense. Y ¿Se del da nuevo, cuenta que esto, Jorge, y del esto nuevo es una más. gran joda? ¿Se da cuenta que es una gran joda? Está bien. Ahora, del nuevo más, Manuela Castañeira también motorizando mucho el sector juvenil, sector de las chicas y el estudiantil, ¿no? El sector universitario. Por ahí también usted ve que podría ir la cosa por ese lado. No, no creo, no veo por qué ustedes ven una diferencia. Creo que más o menos de una u otra manera Ojo, es yo la pregunto misma porque cosa. el electorado ve la diferencia, porque va, bueno, ahora boleta Ah, única, sí, ¿no? Pero bueno, no me di cuenta porque, el cuarto oscuro de septiembre se encontraba con la izquierda desarmada, por eso digo. no, en ese sentido, mire, vamos a ser objetivos. A ver, La izquierda no fue desarmada ni en septiembre ni en octubre, bien. porque aunque nosotros fuimos con nuestros candidatos y el Nuevo Más fue con el suyo, la fuerza de izquierda representativa para el electorado era el FITU. Con lo cual no me vengan ahora, está dividida. No, hay una fuerza que está unificada, mal unificada, con odios profundos, pero en el cuarto Cuarto oscuro oscuro. estaba la boleta esa. Así que no existe tal cosa. Yo no Bueno, digo, mira, no, yo lo está que bien. digo es que el FITU es una corriente seguidista del kirchnerismo. Y en el campo sindical se las ha arreglado para destruir el único sindicato industrial que habíamos ganado. Yo formo parte de esa victoria, porque pertenecía al Partido Obrero, que habíamos ganado desde los años 40. Lo han hecho pelota. Jorge, entonces usted y el Nuevo Más son otra cosa que el FITU, nada que ver. No, bueno, no, nosotros con el nuevo humano no tenemos nada que ver. Claro, y con el FITU Discúlpeme, tampoco. bueno, ya le expliqué toda esta No, conversación. digo, Pues por eso a eso claro, se lo que refería mi quiero decir es que compañero, digo. ustedes me meten al más o al nuevo más de Sí, costado. No sí. hago ningún tipo de diferenciación. Ujú. Sostienen más o menos lo mismo. Está bien, se entendió. El nuevo más ha pedido infinitas veces entrar a este FITU Ujú. y Sí. como no le dan un puesto, no le dan un lugar para electoral, entonces no puede entrar. Ujú. Entonces ha transformado esta discrepancia de intereses materiales en una divergencia política. Son lo mismo. Y con esto, la palabra son lo mismo, suena muy despectivo. Yo no soy despectivo. Ujú. Es otra corriente de la izquierda, le voy a decir más todavía. A ver. El FITU es mayoritario a nivel internacional. Ujú. La izquierda en el resto del mundo es un calco del FITU, o dicho de otra Al manera, revés. el FITU es un calco de la izquierda en otros países del mundo. Ujú. Apoyan a sus gobiernos en circunstancias muy... Por ejemplo, en Alemania, le doy un ejemplo y lo cerramos. En Dele. Alemania presuperaron un presupuesto de guerra para el cual tuvieron que hacer un montón de lío porque en Alemania no se puede tener déficit fiscal Ujú. por la Constitución. Ujú. Y el presupuesto de guerra rompía el déficit a morir. Claro. Entonces inventaron un presupuesto especial. ¿Qué hizo la derecha? Dentro del presupuesto de guerra metió 2 mangos para desarrollar el sistema escolar. La izquierda alemana lo votó argumentando que no podía dejar de votar la mejor escolar. Los tipos se están preparando para ir a la guerra contra Rusia.
armamentismo, tanque, aviones, le meten el 0,1 por el esfuerzo escolar. No, están con la política de guerra. Por eso apoyamos. Está bien, está bien. Jorge, le mandamos una. Esta maniobra de cuarta, Ujú. no engrupen a nadie. Jorge, le mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un saludo, Bueno, muy bien, un saludo fraterno, combativo y solidario, Altamirano. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta Un luego. abrazo de mi parte. Hasta luego. Muy amable.